Y aquí vamos con la segunda parte de El Dios humeante. Esta segunda parte es titulada La historia de Olaf Jansen. Me llamo Olaf Jansen. Soy noruego, aunque nací en la pequeña ciudad marina rusa de Uleåborg, en la costa oriental del Golfo de Botnia, el lado norte del mar Báltico. Mis padres se encontraban en un crucero de pesca en el Golfo de Botnia y se instalaron en esta ciudad rusa de Uleåborg en el momento de mi nacimiento, el 27 de octubre de 1811. Mi padre, James Jansen, nació en Rodvik, en la costa escandinava, cerca de las islas Lofoden, pero después de casarse se mudó a Estocolmo porque la gente de mi madre residía en esa ciudad. Cuando tenía 7 años, comencé a ir con mi padre en sus viajes de pesca a lo largo de la costa escandinava. Desde temprana edad mostré aptitud para los libros y a la edad de 9 años fui colocado en una escuela privada en Estocolmo, permaneciendo allí hasta los 14 años. Después de esto hice viajes regulares con mi padre en todos sus viajes de pesca. Mi padre era un hombre de 6 pies 3 pulgadas o 1,92 m de altura y pesaba más de 15 piedras. Un típico vikingo del tipo más rudo y capaz de resistir más que cualquier otro hombre que haya conocido. Poseía la gentileza de una dama en pequeños y tiernos tratos, sin embargo su determinación y fuerza de voluntad estaban más allá de toda descripción. Su voluntad no admitía ninguna derrota. Tenía yo 19 años cuando comenzamos en lo que resultó ser nuestro último viaje como pescadores y que resultó en la extraña historia que se contará al mundo, pero no hasta que haya terminado mi peregrinación en esta tierra. No me atrevo a permitir que los hechos, tal como los conozco, se publiquen mientras viva, por temor a una mayor humillación, encierro y sufrimiento. En primer lugar, el capitán del barco ballenero que me rescató me puso grilletes, solo por decir la verdad sobre los maravillosos descubrimientos realizados por mi padre y por mí. Pero esto estaba lejos de ser el final de mis torturas. Después de 4 años y 8 meses de ausencia, llegué a Estocolmo solo para encontrar que mi madre había muerto el año anterior y la propiedad que mis padres dejaron en posesión de la gente de mi madre se me fue entregada de inmediato. Todo podría haber estado bien si hubiera borrado de mi memoria la historia de nuestra aventura y de la terrible muerte de mi padre. Finalmente, un día le conté la historia en detalle a mi tío, Gustav Osterlin, un hombre con considerables propiedades, y lo insté a prepararme una expedición para hacer otro viaje a la extraña tierra. Al principio pensé que apoyaba mi proyecto. Parecía interesado y me invitó a ir ante ciertos funcionarios y explicarles, como le hizo con él, la historia de nuestros viajes y descubrimientos. Imagina mi decepción y horror cuando, al concluir mi narración, mi tío firmó ciertos documentos y, sin previo aviso, me detuvieron y me llevaron a un triste y terrible confinamiento en un manicomio, donde permanecí por 28 largos, tediosos y terribles años de sufrimiento. Nunca dejé de afirmar mi salud mental y protestar contra la injusticia de mi entierro. Finalmente, el 17 de octubre de 1862 fui liberado. Mi tío había muerto y los amigos de mi juventud ahora eran extraños. De hecho, un hombre de más de 50 años, cuyo único registro conocido es el de ser un loco, no tiene amigos. No sabía qué hacer para vivir, pero instintivamente me fui hacia el puerto donde anclan grandes barcos de pesca y en el lapso de una semana ya me había embarcado con un pescador llamado Jan Hansen, que estaba comenzando un largo crucero de pesca a las islas Lofoden. Aquí mis primeros años de entrenamiento demostraron ser la mayor ventaja, especialmente al permitirme ser útil. Esto no fue más que el comienzo de otros viajes y por economía frugal pude en pocos años tener mi propio velero de pesca. Después de 27 años, continué en el mar como pescador, 5 años trabajando para otros y los últimos 22 para mí mismo. Durante todos estos años fui un diligente estudiante de los libros, así como un gran trabajador en mi negocio, pero me cuidé mucho de no mencionarle a nadie la historia sobre los descubrimientos realizados por mi padre y por mí.
Incluso a estas alturas me daría miedo que alguien viera o supiera las cosas que estoy escribiendo y los registros y mapas que tengo en mi poder. Cuando mis días en esta tierra terminen, dejaré mapas y registros que iluminarán y, espero, beneficiarán a la humanidad. El recuerdo de mi largo encierro con maníacos y toda la horrible angustia y sufrimiento son demasiado vívidos como para justificar que me arriesgue más. En 1889 vendí mis barcos de pesca y me di cuenta que había acumulado una fortuna suficiente como para mantenerme el resto de mi vida. Entonces vine a América. Durante una docena de años, mi hogar estuvo en Illinois, cerca de Batavia, donde reuní la mayoría de los libros de mi actual biblioteca, aunque traje muchos volúmenes de Estocolmo. Más tarde llegué a Los Ángeles, llegando aquí el 4 de marzo de 1901. La fecha la recuerdo bien, ya que era el segundo día de la inauguración del presidente McKinley. Compré esta humilde casa y decidí, aquí en la privacidad de mi propia morada, al abrigo de mi propia vid e higuera y con mis libros, hacer mapas y dibujos de las nuevas tierras que habíamos descubierto. Y también escribir la historia en detalle desde el momento en que mi padre y yo salimos de Estocolmo hasta el trágico evento que nos separó en el océano Antártico. Recuerdo bien que salimos de Estocolmo en nuestro barco de pesca el tercer día de abril de 1829 y navegamos hacia el sur, dejando la isla Gotland a la izquierda y la isla Åland a la derecha. Pocos días después ya estábamos a la mitad de Sandomar Point y nos abrimos paso a través del canal que separa a Dinamarca de la costa escandinava. A su debido tiempo nos instalamos en la ciudad de Kristiansand, donde descansamos 2 días y luego comenzamos alrededor de la costa escandinava hacia el oeste con destino a las islas Lofoten. Mi padre tenía un gran espíritu debido a los excelentes y gratificantes beneficios que había recibido de nuestra última captura comercializando en Estocolmo en lugar de vender en una de las ciudades marinas de la costa escandinava. Estaba especialmente satisfecho con la venta de algunos colmillos de marfil que había encontrado en la costa oeste de Franz Josef Land durante uno de sus cruceros por el norte el año anterior y expresó la esperanza de que esta vez podríamos volver a tener la suerte de cargar nuestra pequeña barca de pesca con marfil en lugar de bacalao, arenque, caballa y salmón. Entramos en Hammerfest, latitud 61 grados 40 minutos, para descansar unos días. Aquí nos quedamos una semana colocando un suministro adicional de provisiones y varios barriles de agua potable y luego navegamos hacia Spitsbergen. Durante los primeros días tuvimos mar abierto y viento favorable y luego encontramos mucho hielo y icebergs. Una embarcación más grande que la nuestra no podría haberse abierto paso entre el laberinto de icebergs o atravesar esos angostos canales. Estos monstruosos icebergs parecían una sucesión interminable de palacios de cristal, de grandes catedrales y fantásticas cadenas montañosas, sombrías y parecidas a un centinela, inamovibles como un imponente acantilado de roca sólida, en silencio como una esfinge resistiendo las agitadas olas de un mar inquieto. Después de muchas y estrechas escapadas, llegamos a Spitsbergen el 23 de junio y anclamos en Willade Bay por un corto tiempo, donde tuvimos bastante éxito en nuestra pesca. Luego levantamos ancla y navegamos a través del estrecho de Hinlopen a lo largo de la costa noreste. Sopló un fuerte viento del sudoeste y mi padre dijo que sería mejor aprovecharlo e intentar llegar a Franz Josef Land, donde un año antes, por accidente, encontrara los colmillos de marfil que le habían traído tan buen precio en Estocolmo. Nunca antes o después he visto tantas aves marinas. Eran tan numerosas que ocultaban las rocas en la línea costera y obscurecían el cielo. Durante varios días navegamos a lo largo de la costa rocosa de Franz Josef Land. Finalmente surgió un viento favorable que nos permitió llegar a la costa oeste y después de navegar por 24 horas llegamos a una hermosa entrada. Difícilmente podría creerse que era Northland. El lugar era verde, con creciente vegetación, y aunque el área no abarcaba más de 1 o 2 acres, el aire era cálido y tranquilo.
Parecía ser en ese punto donde la influencia de la corriente del Golfo se siente con mayor intensidad. En la costa este habían numerosos icebergs, pero aquí estábamos en aguas abiertas. Sin embargo, lejos, al oeste de nosotros, habían bolsas de hielo y aún más al oeste, el hielo parecía como cordilleras de colinas bajas. Frente a nosotros y directamente al norte se extiende un mar abierto. Mi padre creía fervientemente en Odín y Thor, y con frecuencia me había dicho que eran dioses que vinieron de más allá del viento del norte. Existía una tradición oral, explicó mi padre, que aún más al norte había una tierra más hermosa que cualquier otra que el hombre mortal hubiera conocido y que estaba habitada por los elegidos. Mi imaginación juvenil se encendió por el ardor, el celo y el fervor religioso de mi buen padre y exclamé: ¿por qué no navegar a esta tierra tan bella? El cielo es agradable, el viento favorable y el mar abierto. Incluso ahora puedo ver la expresión de agradable sorpresa en su semblante cuando se volvió hacia mí y me preguntó: hijo mío, ¿estás dispuesto a ir conmigo y explorar para ir mucho más allá de donde el hombre alguna vez se haya aventurado? Respondí afirmativamente. Muy bien, respondió mi padre, que el dios Odín nos proteja. Y ajustando rápidamente las velas, miró nuestra brújula, giró la proa hacia el norte a través de un canal abierto y nuestro viaje había comenzado. El sol estaba bajo en el horizonte, ya que todavía era el comienzo del verano. De hecho, teníamos casi 4 meses de día por delante antes de que la noche congelada volviera a aparecer. Nuestra pequeña embarcación de pesca saltó hacia adelante como ansiosa como nosotros por la aventura. En 36 horas ya no estábamos a la vista del punto más alto de la línea costera de Franz Josef Land. Parecíamos estar en una fuerte corriente que corre de nor a noreste. Lejos, a la derecha y a la izquierda de nosotros, habían icebergs. Pero nuestra pequeña balandra atravesó los estrechos y pasó a través de canales y hacia mar abierto. Canales tan estrechos en lugares que si nuestra nave no hubiera sido tan pequeña, nunca habríamos podido superar. Al tercer día llegamos a una isla. Sus orillas eran bañadas por un mar abierto. Mi padre decidió parar y explorar por un día. Esta nueva tierra carecía de madera, pero encontramos una gran acumulación de restos de madera en la costa norte. Algunos de los troncos de los árboles tenían 40 pies de largo y 2 pies de diámetro. Después de un día de exploración de la línea costera de esta isla, levantamos ancla y giramos nuestra proa hacia el norte a mar abierto. Recuerdo que ni mi padre ni yo habíamos probado comida por casi 30 horas. Tal vez esto se debió a la tensión de la emoción por nuestro extraño viaje en aguas más al norte, dijo mi padre, en las que nadie había estado antes. La actividad mental había atenuado las demandas de las necesidades físicas. En lugar de que el frío fuera intenso como habíamos anticipado, era realmente más cálido y agradable de lo que había sido en Hammerfest, en la costa norte de Noruega, unas 6 semanas antes. Ambos admitimos francamente que teníamos mucha hambre e inmediatamente preparé una sustancial comida de nuestra bien almacenada despensa. Cuando terminamos de compartir con buen apetito la comida, le dije a mi padre que creía que dormiría un poco, ya que comenzaba a sentirme bastante somnoliento. Muy bien, respondió, me mantendré vigilante. No tengo forma de determinar cuánto tiempo dormí. Solo sé que me despertó bruscamente el terrible movimiento de la balandra. Para mi sorpresa, encontré a mi padre durmiendo profundamente. Le grité vigorosamente para despertarlo. Se puso rápidamente de pie. De hecho, si no se hubiera agarrado a la barandilla al instante, sin duda habría sido arrojado a las furiosas olas. Era una fuerte y furiosa tormenta. El viento llegaba directamente de popa. Conducía nuestro balandro a una tremenda velocidad y amenazaba a cada momento con volcarnos. No había tiempo que perder. Las velas tenían que bajarse de inmediato. Nuestro bote se retorcía en convulsiones. Sabíamos que habían algunos icebergs a ambos lados de nosotros, pero afortunadamente el canal estaba abierto directamente hacia el norte. ¿Pero seguiría siendo así? Frente a nosotros, rodeando el horizonte de izquierda a derecha, había una niebla o neblina vaporosa.
negra como la noche egipcia en el borde del agua y blanca como una nube de vapor hacia la cima, que finalmente se perdió de vista al mezclarse con los grandes copos blancos de la nieve que caía. Ya sea que cubriera un iceberg traicionero o algún otro obstáculo oculto contra el cual nuestra pequeña balandra se lanzara y nos enviara a una tumba acuosa, o simplemente el fenómeno de una niebla ártica, no había forma de determinarlo. ¿Por qué milagro escapamos de ser lanzados a la destrucción total? No lo sé. Recuerdo que nuestra pequeña nave crujió y gimió como si sus articulaciones estuvieran rompiendo. Se balanceó y se tambaleó de aquí para allá como si estuviera agarrada por una feroz resaca de remolino o vorágine. Afortunadamente, nuestra brújula se había sujetado con largos tornillos a una viga transversal. La mayoría de nuestras provisiones, sin embargo, fueron arrojadas al mar y se alejaron de la cubierta de la cabina. Y si no hubiéramos tomado la precaución desde el principio de atarnos firmemente a los mástiles de la balandra, también hubiéramos sido lanzados al azote del mar. Sobre el tumulto ensordecedor de las furiosas olas, escuché la voz de mi padre. «Sé valiente, hijo mío», gritó. «Odín es el dios de las aguas, el compañero de los valientes, y está con nosotros. No temas». Para mí, parecía que no había posibilidad de escapar de una terrible muerte. La pequeña balandra se estaba llenando de agua. La nieve caía tan rápido que cegaba y las olas caían en una furia temeraria y rociada de blanco. No se sabía en qué instante seríamos lanzados contra el hielo a la deriva. Las enormes olas nos elevaban hasta los picos de las olas. Luego nos sumergían en las profundidades del mar como si nuestro balandro de pesca fuera una frágil caparazón. Olas gigantescas de capa blanca como verdaderos muros nos cercaron por delante y por detrás. Esta terrible experiencia, con sus innumerables horrores de suspenso y agonía de miedo indescriptible, continuó durante más de 3 horas y todo el tiempo nos empujaba hacia adelante a una velocidad feroz. Entonces, de repente, como si se estuviera cansando de sus frenéticos esfuerzos, el viento comenzó a disminuir su furia y gradualmente a extinguirse. Por fin estábamos en perfecta calma. La niebla también había desaparecido y ante nosotros había un canal sin hielo, tal vez de unos 10 o 15 millas de ancho, con algunos icebergs muy lejos a nuestra derecha y un archipiélago intermitente de pequeños icebergs a la izquierda. Observé a mi padre de cerca, decidido a mantener silencio hasta que hablara. Luego se desató la cuerda de la cintura y sin decir una palabra comenzó a trabajar con las bombas, que afortunadamente no fueron dañadas, sacando el agua de la nave que nos había transportado en la locura de la tormenta. Levantó las velas de la balandra con tanta calma como si lanzara una red de pesca, y luego comentó que estábamos listos para un viento favorable para cuando llegara. Su coraje y persistencia fueron verdaderamente notables. En la investigación descubrimos que quedaban menos de 1/3 de nuestras provisiones, mientras que para nuestra total consternación descubrimos que nuestros barriles de agua habían sido barridos por la borda durante los violentos zambullidos de nuestro bote. 2 de nuestros barriles de agua que estaban en la bodega principal estaban vacíos. Teníamos un suministro aceptable de alimentos, pero no de agua fresca. Me di cuenta de inmediato de lo terrible de nuestra situación. En ese momento me invadió una tremenda sed. «De hecho es malo», comentó mi padre. «Sin embargo, dejemos secar nuestra ropa porque estamos totalmente empapados. Confía en el dios Odín, hijo mío. No pierdas la esperanza». El sol nos caía de lado como si estuviéramos en latitud sur, en lugar de en el extremo norte. Estaba girando, su órbita siempre visible y subiendo más y más cada día, con frecuencia cubierta de niebla, pero siempre mirando a través de las nubes como un ojo inquietante del destino, protegiendo el misterioso Northland y mirando celosamente las bromas del hombre. Lejos, a nuestra derecha, los rayos que cubrían los prismas de los icebergs eran preciosos. Sus reflejos emitían destellos de granate, de diamante, de zafiro, un panorama pirotécnico de innumerables colores y formas, mientras que abajo se podía ver el mar teñido de verde y arriba el cielo púrpura.
Bien chicos, hasta acá la segunda parte del libro El Dios Humeante. Nos escuchamos, nos vemos en la próxima. Gracias. Por favor, suscríbanse a Ileana Historias en YouTube, a Divulgación Total en YouTube y hagan clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevos videos. Pongan sus pulgares arriba, hagan like y compartan los videos. Tampoco se olviden de seguir a Divulgación Total en Facebook, en Twitter y en divulgaciontotal.com. A pensar bonito.